Ya en la clase anterior nosotros abordamos lo que era la formalización, la forma que tienen los contratos, los sistemas de contratación, sistema formalista, el sistema consensualista, sistema por escrito, sistema escrito y el sistema ecléctico. El día de hoy vamos a ver un tema, compañeros, bastante interesante y por demás importante. Tiene que ver con la forma en que se interpretan los contratos. Fíjese que pareciera en determinado momento que es un tema relativamente sencillo, pero acarrea muchos problemas ya en la práctica. Entonces, es de tenerlo en consideración, lo que vamos a abordar el día de hoy. La interpretación de los contratos es algo bien sensible, compañeros, porque de una mala interpretación pueden deducirse responsabilidades. Puede ser que una mala interpretación provoque o acarree gastos innecesarios o retardo de tiempo. ¿Qué es interpretar? Interpretar es desentrañar el sentido de alguna cosa, tratar de establecer qué es lo que se quiso dar a entender, qué es lo que es lo que en determinado momento se trató de establecer en un contrato. Esto, compañeros, como les digo, genera mucho problema, porque en determinado momento se pretende que una determinada obligación que se generó de un contrato, pues pueda ser cumplida. Pero si la misma no puede establecerse correctamente porque el sentido del contrato no es el conveniente o no es el que le quisieron dar a las partes o no es lo que en determinado momento se estableció por parte de, cuando me refiero a las partes, me refiero a los otorgantes, los comparecientes o las personas que intervienen dentro del contrato. Pónganse, quisieron vender una casa, se quiso vender una casa, pero resulta que no se puede establecer con propiedad quién es el propietario de la casa o quién es el comprador. Fíjense que aunque parezca algo fuera de sentido, no lo es. Hay momentos en los cuales la redacción en un contrato puede ser muy desafortunada y puede provocar en determinado momento una mala interpretación o una nula interpretación del contrato. Y como les digo, eso trae consecuencias jurídicas, compañeros, porque en determinado momento no puede el contrato ejecutarse o publicitarse. Es decir, lo llevamos a algún registro para que se agote el principio de publicidad y no se puede. No se puede inscribir. No se puede inscribir porque los pasajes que tiene el contrato pueden ser muy oscuros. Incluso hay un artículo, esto es a manera de ejemplo, un artículo del artículo 29, numeral 7 del Código de Notariado, que habla sobre pasajes oscuros y falta de claridad en relación a un contrato. Entonces eso puede provocar en determinado momento que el mismo no pueda ser inscrito. Entonces no se agota el principio de publicidad. Yo compré una casa y pues necesito agotar ese principio de publicidad, es decir, establecer ante todos que la casa es mía, pero resulta que no se puede porque es tan oscuro el pasaje, no se puede establecer con claridad. Entonces el problema ahí se va incrementando, compañeros.
se va haciendo un poco mayor porque no se puede establecer. Entonces, no se puede, principiando por eso, ¿verdad? No se puede agotar el principio de publicidad. Esto de la interpretación, compañeros, es algo muy, muy importante, aunque parezca que es algo muy sencillo. Pero si el contrato no puede en determinado momento interpretarse, los efectos del mismo no pueden ejecutarse. Los efectos del contrato no se van a poder ejecutar, no se van a poder desarrollar, porque no sabemos exactamente qué es lo que quisieron dar a entender. Como ya les comentaba, la interpretación es establecer el sentido concreto y exacto de lo que los contratantes o las personas que están participando en el contrato quisieron darle. Entonces, esto ha sido un objeto de estudio y de análisis por parte de muchos autores. Y para procurar darle la explicación concreta, han existido o han nacido una serie de teorías para procurar explicar esta situación. La primera es la teoría de corte clásico o teoría subjetiva. Teoría subjetiva. Entonces, esta teoría dice que cuando existe confusión, todo derivado de la redacción, se debe ir al interior del contrato y buscar la intención de las partes. Pero esto sí es complicado, compañeros. O sea, ¿cuál fue la intención que le quisieron dar las partes a un contrato? Les voy a poner un ejemplo. El ejemplo resulta también un poquito alambicado, pero es bastante claro para esta situación. Resulta que mi hermano y yo vamos a comprar una casa y la compramos. Entonces, como somos dos, somos copropietarios. Él tiene el 50% de un 100% de los derechos que tiene la casa. El 50 es mío y el 50 es de él. Entonces vengo yo y en un futuro quiero donar mis derechos. Me los quiero donar a mi hijo o a mi papá. Y digo, bueno, le voy a donar el 50% de los derechos. Entonces cuando lo llevo para que lo inscriban, lo inscriben de esa manera, que yo doné el 50% de los derechos. ¿Qué si de repente, cuando yo veo nuevamente, aparecen 3 copropietarios? Mi hermano, mi papá y yo. Bueno, pero yo le doné todos mis derechos a mi papá, porque era la totalidad equivalente al 50% de los derechos que tiene la propiedad. Pero por la forma de redactar, el contrato se le dona el 50% de los derechos que posee en esta propiedad. Es la mitad de lo que yo tengo. Entonces allí habría que revisar el contexto del contrato para ver si realmente es una fracción de los derechos lo que se está donando o es la totalidad. Distinto hubiera sido que yo hubiera puesto, o que el notario hubiera puesto, bueno, Juan Francisco Flores Mazariegos dona la totalidad de sus derechos equivalentes al 50% de la totalidad de los derechos que posee en esta propiedad.
Allí hubiera sido distinto. Pero, si ustedes se dan cuenta, aquí tendríamos que ir a la teoría de corte clásico o subjetivo. Entonces tendríamos que ver las características del contrato para poder establecer realmente si fue de esa manera. A ver, la compañera Ari Valdés Lemos. Buenas noches, licenciado. Con respecto al ejemplo que usted estaba dando, es decir, que en el primer caso, en el primer contrato, es decir, que prácticamente estaban dando el 50 del 50%, ¿no? Exactamente. El 50 del 50%. Y fíjese que todo eso se deriva de una mala redacción. Es que la redacción resulta ser esencial en este tipo de situaciones. Porque ahí lo que se está dando es la mitad de la mitad, como usted dijo, el 50% del 50%. Entonces hay que redactar lo más claro posible para evitar caer en una mala interpretación, porque en el ejemplo que yo les pongo, resulta que ahora somos 3 copropietarios. Entonces ahí habría que ampliar ese contrato, mandarlo a inscribir. Y eso solo fue en el momento de registrarlo, de ejercer nuestro principio de publicidad. Pero ya me acarreó gastos y tiempo. Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración. Porque es difícil interpretarlo cuando la redacción es complicada, compañeros. Nos iríamos a la teoría subjetiva. Ahí vamos a tener que saber cuál fue la intención de las partes. Y eso es complicado. Porque yo puedo pensar, bueno, aquí realmente tal vez era la totalidad de sus derechos lo que quería donar, no la mitad de la mitad. Pero es lo que estoy pensando, no es exactamente lo que dice el contrato. Eso ha traído como consecuencia problemas, compañeros, y como les digo, las obligaciones que se generan de un contrato, que son los efectos del mismo, terminan siendo muy complicadas. El cumplimiento de las mismas se ve entorpecido. ¿Por qué? Porque no hay una claridad. El hecho de que se busque la intención de lo que los contratantes quisieron dar a entender, eso es difícil, compañeros. Es difícil porque puede ser que el propio contrato no dé ninguna pauta o lineamiento. Es simplemente continúe de la manera en la que al inicio se planteó. Entonces, para no incurrir en ningún tipo de problema, algunas personas no ejecutan el contrato como debería de ser. Luego tenemos la teoría objetiva, compañeros. La teoría objetiva, esta teoría, al igual como lo comentamos en los sistemas de contratación, en la formalización de los contratos, hablamos del sistema consensualista, el consentimiento, ¿verdad? Que el contrato fuera oral, que no hubiera mayor problema. Pero sí lo había, porque solo se iba a la buena fe. Entonces, en contraposición surge el sistema escrito. De todo, absolutamente todo, iba por escrito, con el ánimo de que no hubiera ningún problema. Pues una cosa similar pasa con esto. Después de que se suscitó la existencia de la teoría de corte clásico o subjetiva, surge la teoría objetiva. Y la teoría objetiva no se basa en lo que los otorgantes quisieron dar a entender. No.
se basa en el texto. La lógica que utilices, bueno, entonces vámonos a la literalidad de lo que el contrato establece, a lo que literalmente nos está consignando dentro del contrato. Eso se le denomina teoría objetiva. Entonces nos vamos al mismo ejemplo. Estamos donando, se está donando la mitad de la mitad, 50% de sus derechos. Eso es lo que dice el contrato. Así se va a publicitar, así se va a ejecutar. Así van a ser sus efectos. Las obligaciones que se deriven del contrato, así van a ser. Entonces, es de tener en consideración esta situación, compañeros, porque la redacción tiende en determinado momento a determinar la interpretación de los contratos, lamentablemente. La teoría que utiliza nuestro Código Civil, que reconoce nuestro Código Civil, es la teoría novísima, la que vamos a ver a continuación, que es una mezcla de estas dos teorías, es una teoría ecléctica. Pero la teoría que se utiliza en la mayoría de registros aquí en el país es la teoría objetiva. ¿Por qué? Porque de esa manera no incurren en problemas. Esto es lo que dice el contrato, bueno, entonces esto es lo que se va a publicitar. De esta manera se va a ejecutar el contrato. Con el ánimo de que el mismo nazca a la vida, bueno, ya ha nacido a la vida jurídica, que el mismo pueda publicitarse o pueda ejecutarse de la mejor manera, ¿verdad? Si nos vamos a la literalidad de texto, no vamos a tener, no hay interpretación, no hay ninguna situación subjetiva que pueda caber dentro de esta situación. A ver, la compañera Cindy Santiago. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. Como usted mencionaba que en el Código Civil la teoría novísima es la que está reconocida, pero que se aplica la teoría objetiva. Si usted nos llegara a preguntar eso en el examen, ¿cuál sería la respuesta adecuada? La teoría novísima. Esa es la que reconoce nuestro código, pero la reconoce, y ahorita lo vamos a ver a continuación, de una manera ecléctica, porque una parte hace referencia a la teoría subjetiva y otra parte a la teoría objetiva. Gracias, muy amable. Entonces el código, a la orden, compañera, el código hace una teoría ecléctica, ¿verdad? Toma lo mejor de cada una, previendo que puedan existir problemas a futuro. La teoría novísima, compañeros, indica o da pautas y lineamientos, ¿verdad? Para que los intérpretes tengan toda la libertad, ¿verdad? Y en determinado momento se pueda interpretar correctamente el contrato. Veamos el artículo 1593, por favor, compañeros. El artículo 1593 del Código Civil establece: cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de las cláusulas. Eso es la teoría objetiva. Y según el segundo párrafo, si las palabras fueran diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. Esta es la teoría subjetiva. Veamos el artículo 1594. Dice: por muy generales que sean los términos en que aparezca redactado un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar. Entonces,
para evitar eso hay que ver el contexto del contrato, hay que leerlo todo. Porque muchas veces solo en algunas partes está lo que se pretende ejecutar. Las cláusulas, compañeros, que ese término se utiliza aquí, ahorita vamos a seguir leyendo el código. Las cláusulas son fragmentos del contrato, ¿verdad? Un contrato puede tener la cantidad de cláusulas que sea necesario, las que en determinado momento le sea necesario tener. En lo particular, yo estoy más de acuerdo con que un contrato tenga un número estimado como de 3 cláusulas. La primera cláusula son los antecedentes del contrato. La segunda cláusula es el contrato en sí. Y la tercera cláusula es la aceptación del contrato. Un ejemplo. Vamos a vender una casa. El propietario es fulano de tal. Y eso se pone en los antecedentes. En la segunda cláusula, fulano de tal le vende la propiedad a sutano, ¿verdad? Ese es el contrato en sí, esa cláusula. Y la tercera cláusula es la aceptación del contrato. Las partes que comparecen en el contrato aceptan la compraventa como tal. Entonces esos fragmentos del contrato se les denomina cláusulas. Y aquí lo refiere bastante el Código Civil. Veamos el artículo 1595. Dice, las frases y palabras que puedan interpretarse en diverso sentido deben entenderse en aquel que sea más conforme con la materia del contrato. Entonces ahí hay que leer todo el contrato para ver si el contexto del contrato está de acorde con esa situación. Va de acorde a eso. Artículo 1596. Si alguna cláusula permitiere diversos o contrarios sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efectos según la naturaleza del contrato. Artículo 1597. Cuando dos o más cláusulas se contradigan entre sí, de tal manera que sea imposible su coexistencia, prevalecerá la cláusula o las cláusulas que sean más conformes con la naturaleza del contrato y con la intención de las partes. Artículo 1598. Las cláusulas de los contratos se interpretarán las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Entonces, esto, compañeros, estos artículos que leímos, básicamente hacen referencia, primero a la literalidad, después si hay demasiado problema, si no se puede entender correctamente el contrato, entonces habrá que interpretarlo determinando todo lo que dice el contrato, ¿verdad? Como les digo, el problema de una mala interpretación es que se pueden deducir daños y perjuicios. Entonces, para quien lo interprete de manera errónea, por eso es que en muchos registros del país se van más para la primera parte de la teoría novísima, ¿verdad? Que es la teoría objetiva. Van al contexto, a la literalidad del contrato. Ah, eso dice, bueno, entonces se va a poner exactamente como dice el contrato. Para evitar en determinado momento que se deduzcan responsabilidades de algo que está muy confuso. Entonces hay que tener mucho cuidado con la redacción. Como les decía al inicio de la clase, tal vez el tema en apariencia se ve sencillo, pero al momento de la práctica sí presenta muchos problemas. Entonces, para evitar esos problemas, lo más saludable es que
el texto del contrato sea lo más claro posible, ¿verdad? Sea lo más, que haya, haya la mayor claridad que pueda generar la redacción de un contrato. Si la redacción es clara, es concreta, concisa, va a tener menos problemas. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Los efectos del negocio jurídico contractual. Los efectos del negocio jurídico contractual no son más que las obligaciones que se derivan del mismo. Fíjense que un contrato de conformidad con la descripción o conceptualización que hace el propio código es cuando cuando dos o más personas crean, modifican o extinguen una obligación. Entonces, los efectos son esas obligaciones que se derivan. Les pongo un ejemplo. Yo voy a vender una casa. Los efectos que se derivan de ese contrato son: voy a trasladar el dominio de la propiedad y voy a trasladar la propiedad en sí, a cambio de que me paguen el precio. La obligación mía como vendedor es entregar el bien. La obligación del comprador, es pagarme el precio. Son las obligaciones, los efectos que se producen de un contrato como tal, de un contrato en particular, un contrato de compraventa. Pero, ¿qué pasa si el contrato no se cumple? O, bueno, me pagaron el precio, pero no di la casa, es decir, no lo concluí. Se van a deducir daños y perjuicios. En el área civil, todo es pecuniario. O sea, para resarcir los daños, para restituir los daños, hay que pagarlos. Hay que pagar. Entonces, resultado de la no conclusión es que las obligaciones no puedan cumplirse. Las obligaciones no pueden en determinado momento cumplirse, las obligaciones derivadas. Pero si no se concluye con el contrato, puede ser por varias cosas, puede ser por negligencia, por impericia, que eso es a lo que se refiere la culpa. Y el dolo es por mala intención, porque se hizo adrede. Entonces yo de una manera intencional no voy a cumplir con el contrato. Entonces ese sí es un problema, porque lo estoy haciendo de una manera intencional. Me van a deducir responsabilidades, y responsabilidades incluso más fuertes que si hubiera sido por impericia. Bueno, miren, fíjense que a mí se me pasó, o tuve un problema, o fui negligente. Entonces igual estoy provocando un daño, tengo que reparar, pero no es como que si hubiera sido intencionalmente. Veamos el artículo 1534, por favor, compañeros de nuestro Código Civil. Dice el artículo 1534. Efectos del contrato. Los que celebren un contrato están obligados a concluirlo y a resarcir los daños y perjuicios resultantes de la inejecución o contravención por culpa o dolo.
El artículo 1535 dice: en todo contrato bilateral hay condición resolutoria. Condición resolutoria es que se queda sin efecto, y esta se realiza cuando alguna de las partes falta el cumplimiento de la obligación en lo que concierne, que es decir, no concluyen con el contrato. Entonces el interesado puede pedir la resolución, puede pedir que el contrato se quede sin efecto, o reclamar su ejecución, y en ambos casos el pago de daños y perjuicios si los hubiere. Ese también es un efecto del contrato si no se cumple. El artículo 1536 dice: también podrá pedir la resolución del contrato, es decir, que se quede sin efecto, aún después de haber optado por reclamar el cumplimiento si este resultara imposible con posterioridad a la demanda. Fíjense que existe, eso lo vamos a ver más adelante, existe un principio que está definido en latín, que se llama pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda quiere decir lo pactado obliga. Es decir, si yo ya me obligué, celebré un contrato, pues yo debo de cumplir con ese contrato. Debo de cumplirlo, no dejarlo a medias. Entonces, como lo pactado obliga, o lo pactado entre las partes es ley, entonces yo estoy incurriendo en un problema. Estoy incurriendo en una situación en la cual no hay un incumplimiento. Entonces me van a deducir daños y perjuicios. Entonces los efectos del contrato son que nazcan las obligaciones, que las obligaciones sean cumplidas, o simplemente que al no cumplirlas me deduzcan daños y perjuicios. Es decir, que yo pague para reparar el daño que hice. Entonces ese es el efecto del negocio jurídico contractual, que va vinculado con la interpretación del contrato. Si hay una mala interpretación, puedo provocar un daño y lo tengo que resarcir. ¿Cómo puede verse esta situación? Puede verse desde dos puntos de vista, básicamente. Aquí hay, dentro de los contratos y los efectos, como vimos que existen obligaciones, hay acreedurías o acreedores y deudores, ¿verdad? Entonces, por respecto al acreedor, el acreedor tiene derecho a exigir el cumplimiento del deudor, de las obligaciones que se contrajo, ¿verdad? Si el deudor no cumple de manera espontánea, es decir, voluntariamente no va y cumple, entonces el acreedor tiene la potestad de hacerlo cumplir. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que yo voy a solicitar un préstamo al banco. El banco me otorga el préstamo y yo garantizo el préstamo con una propiedad, mi casa. Lo que pasa si no cumplo, entonces el banco tiene toda la potestad para demandarme, para hacerme cumplir. Si no pago, me van a quitar la casa. Pacta sunt servanda, lo pactado obliga. Hay coercitividad. ¿Se recuerdan que en algún momento platicamos de las obligaciones sociales y las obligaciones morales? Las obligaciones sociales son aquellas donde la sociedad impone el cumplimiento de una situación, pero no es coercitivo. O sea, no me pueden decir, mire, es obligatorio que usted lo cumpla. Por ejemplo, la persona que llegaba a casarse, ese era el ejemplo, pero lo hacía no con un traje formal, sino con un traje muy relajado, y lo que se podrá decir, bueno, esta persona probablemente sea una persona excéntrica, pero no se le puede impedir que se case.
La sociedad impone que vaya vestido formalmente, pero no le puede decir, bueno, entonces no se case. Eso no lo puede hacer. En el caso de las obligaciones morales, bueno, pueda darle de limosna a esta persona y resulta que le doy la limosna, pero no estoy obligado. Al otro día no le doy, no me puede decir, mire, la obligación es que usted le dé limosna, ¿no? No hay coercibilidad, lo cual aquí sí existe. En las obligaciones jurídicas, obligaciones civiles, yo lo incumplí, hay un contrato, pacté algo con otra persona, es ley, ¿verdad? Lo pactado entre las partes obliga, lo pactado entre las partes es ley, tengo que cumplir, porque si no voy a producir un daño y tengo que resarcirlo. Entonces, la primera forma en la cual puede observarse bien esta situación en relación a los efectos del negocio jurídico contractual es que el acreedor en determinado momento puede pedir el cumplimiento de la obligación con todo el derecho. Miren, no cumplió, demandémoslo. Y segundo, con respecto al sujeto pasivo o deudor, ¿verdad? Ya hablamos del acreedor. Aquí es lo contrario. El acreedor está obligado al cumplimiento de las obligaciones que contrajo. Él en determinado momento se obliga, pacta sunt servanda nuevamente, lo pactado entre las partes se obliga a cumplir. Si yo solicité un préstamo, yo tengo que pagarlo. Si yo estoy vendiendo una casa, yo tengo que entregar la casa, porque ya me están pagando el precio. Todo esto se deriva precisamente de los efectos del negocio jurídico contractual. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna observación, alguna inquietud de lo que vimos el día de hoy? Para mí todo claro, licenciado. Gracias. Gracias, compañera. Entonces, compañeros, yo dejaría hasta aquí la clase del día de hoy. De todas maneras, esta clase